OLAM 7 Internacional presenta su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. En una ocasión el Señor Jesucristo dijo: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Bienvenidos a este programa Verdades Bíblicas. Es una bendición, es un gozo estar aquí, estar en este lugar con el deseo de compartir la palabra de Dios, de predicar el mensaje del Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y Dios nos da ese privilegio de manera de que con el vía internet puede llegar a diferentes lugares del mundo. Así que antes de iniciar este programa vamos a escuchar un hermoso himno que tiene por nombre Más allá en la excelsa patria, para luego entrar al estudio de la palabra de Dios. Más allá en la excelsa patria del cristiano hay lugar donde el Salvador ha ido mi mansión a preparar. Más allá hay descanso, más allá hay descanso, más allá hay descanso. Ya hay descanso, nos decía ese hermoso himno, y ese debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo de corazón,
estar allá en ese lugar, en ese descanso que Dios nos promete a cada uno que se toma esa maravillosa promesa que Él ha dejado en su palabra. Dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Antes de empezar el estudio de este momento, quisiera dar un saludo muy especial a todos nuestros hermanos que nos escuchan, que nos miran por el programa de Holam 7 Internacional, por el canal, así como en Facebook, como nos miran por YouTube y en las diferentes redes sociales. Sean bienvenidos, Dios les bendiga ahí donde todos ustedes se encuentran, que la paz de Cristo pueda reinar en sus corazones. Para abrir la palabra de Dios quisiera implorar la presencia del Espíritu de Dios prometido, del Espíritu Santo, para que nuestro entendimiento pueda entender claramente las verdades que Dios nos enseña en su palabra. Así que vamos a orar para que Dios esté con nosotros y en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito y alabado sea su nombre. Le damos gracias por su inmenso amor, por su inmensa misericordia, porque nos da el privilegio de venir a este lugar para estudiar su palabra. Queremos rogar perdón por nuestros pecados, nuestras iniquidades que nos estorban esta oración. Y que este programa, Señor, sea para su honra y su gloria. Que lo que estudiemos y aprendamos podamos atesorarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, de tal manera que podamos compartir la palabra que usted nos da, la palabra de vida. Ruego especialmente por cada persona, cada hermano que en la ancha faz de la tierra está viendo este programa, que lo miran ya sea por diferentes vías del internet. Rogamos que usted le pueda bendecir. Quizás no sé qué situación ellos estén pasando, pero usted conoce cada uno por nombre. Por favor, Padre, consuela todas nuestras tristezas, llénanos de gozo, paz, alegría y en el amor de Cristo. Lo rogamos y agradecemos en el nombre de su Hijo amado, Jesús nuestro Salvador. Amén. Con ustedes pues está su servidor y su hermano Douglas Bravo. Estaremos estudiando en este día maravilloso el tema que tiene por nombre la siembra de la verdad. Qué interesante el título que vamos a estudiar hoy, la siembra de la verdad. El Señor Jesucristo en muchas de sus enseñanzas comparaba lo natural que hacía el ser humano, las tareas diarias, todo lo que ellos desempeñaban, desarrollaban, lo comparaban en ilustraciones y enseñanzas, y el Señor muchas veces decía, el reino de los cielos es semejante a tal cosa, es semejante a esto. Y hoy quisiera estudiar una parábola. Ahora, podemos preguntarnos nosotros, quizás algunos conocen el término parábola, lo entienden muy bien, y todos sabemos que una parábola es un ejemplo, es una ilustración, es una enseñanza del cual nosotros podemos sacar muy buena información, podemos sacar lecciones objetivas para cada uno de nosotros. Y son verdades que se cumplieron en un tiempo pasado, pero hoy también son verdades para nuestro tiempo, porque como el Señor Jesús lo dijo, el reino de los cielos es semejante, es parecido, es como esto. Y por eso vamos a estudiar el tema de la siembra de la verdad. Si usted tiene Biblia, ahí donde quiera que se encuentre, quizás en su hogar, quizás lo tiene la Biblia digital en su teléfono, en su tablet, en lo que usted tenga. Pero si tiene su Biblia, mejor en su hogar o la hora que usted lo está viendo el programa, puede buscar para ver los pasajes bíblicos. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 13. San Mateo, capítulo 13. Y vamos a leer en el versículo 1 y 2. San Mateo, capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. La palabra de Dios dice algo muy interesante. Dice así: y aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y grandes multitudes se juntaron a él, y entrando él en una barca se sentó, y toda la multitud estaba a la ribera. Amén. O en la playa, dependiendo de la versión bíblica que usted tenga. Ahí salió en pantalla el versículo, por si usted lo puede leer, se le hace más fácil de esa manera.
Qué interesante, las Escrituras enseñan que siempre cuando Jesús caminaba, cuando Jesús estaba en su obra misionera, eran cantidades de personas que seguían. Jesús traía un mensaje de fe, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo para todas aquellas almas, aunque quizás no cumplía las expectativas de todos, porque siempre en la multitud que seguía a Jesús había gente que seguía para acusarle, había gente que le seguía a Jesús para tachar algo, buscar algún problema, algo malo que hubiera en él. También otros llegaban por curiosidad, quizás otros se acercaban porque necesitaban escuchar la palabra de vida. Y el Señor Jesucristo dice algo muy interesante en este versículo. Y dice que la gente estaba en la playa, es decir, en la arena, en la ribera, dice en mi versión, y Él se sentó en una barca y toda la multitud estaba ahí, escuchando. Hay una pregunta muy interesante. Nosotros notamos, hay una obra milagrosa, una obra maravillosa, una obra especial, una obra extraordinaria que se realizaba en cada uno de esos. Porque hoy para nosotros, para poder hablar y que todas las personas nos escuchen, para que todas las personas puedan estar, uno hubiera necesitado algún micrófono o algo por el estilo. Pero nosotros podemos ver de que Jesús no tenía ningún micrófono y cuando uno está a la orilla de la playa, las olas del mar, ya sea del mar o del lago, el viento, la distancia hace que el sonido pues no llegue a donde están todas las personas. Sin embargo, en Jesús pasaba una obra milagrosa porque todos tenían el privilegio, todos tenían la oportunidad, todos tenían esa gran y maravillosa oportunidad de poder escuchar las palabras de Cristo, tan entendibles, tan sencillas, y Dios les hablaba a cada uno de ellos. Ahora bien, pero dice en el versículo 3 nos dice algo muy interesante que quiero que quede en nuestras mentes. En San Mateo capítulo 13, vamos a estar en San Mateo 13 estudiando. Del versículo del 3 al 9 dice así: y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, es decir, no solamente esta parábola, sino muchas cosas, muchas enseñanzas, muchas instrucciones. He aquí, el sembrador salió a sembrar, y cuando sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó luego porque no tenía profundidad la tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y las espinas crecieron y la ahogaron. Mas parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Qué maravilloso lo que dice la palabra de Dios en este pasaje que acabamos de leer. Nos presenta la parábola, Jesús da la enseñanza, nos presenta que el sembrador salió a sembrar, el sembrador es el Señor Jesucristo. Y Él es el que siembra siempre las semillas de la verdad en los corazones de la alma, en los corazones de las personas. Y dice que la semilla llega a 4 lugares. Número 1, cae junto al camino. Número 2, cae en pedregales. Número 3, cae en espinos. Y número 4, cae en buena tierra. La semilla cae en lugares diferentes, en lugares donde no en toda esa tierra hay, podemos decirlo de esta manera, no están las condiciones para que la semilla pueda nacer, para que pueda crecer, para que pueda dar fruto, para que pueda desarrollarse. Y Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga, oiga. Qué interesante que el libro de Apocalipsis, el mensaje de las iglesias, si ustedes notan, siempre que Jesús termina de dar un mensaje a cada iglesia, dice, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Por qué dice eso? Porque muchas veces nosotros oímos, pero no oímos. Y Jesús lo dice en el versículo 10 y 11 de Mateo 13. Vamos a leer San Mateo capítulo 13, en el versículo 10 y el versículo 11. Dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces vinieron los discípulos y le dijeron,
¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Dice el versículo 12, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, mas el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Amén. Qué interesante lo que dice el versículo 11, me cautiva la atención a lo que dice este versículo. Porque dice, a ustedes es dado el saber los misterios, pero a ellos no. ¿Por qué el Señor aparentemente hace como una acepción? Como que hace una diferencia entre una clase de personas y otra clase de personas. ¿Cuál será esa razón? ¿Por qué? Es interesante que nosotros entendamos esto. A uno dice, dado a conocer los misterios. Si nosotros conocemos la historia de los apóstoles, entre ellos uno que se destaca, me llama la atención la vida de Mateo. El hombre estaba trabajando, estaba cobrando impuestos, era su trabajo, él era un cobrador de impuestos. Y de repente pasa el Señor Jesucristo y le dice, Leví, Mateo, sígueme. Y aquel hombre deja todo y le sigue. Y por esa razón el apóstol Pedro en una ocasión le dice, Señor, si nosotros todo hemos dejado, todo lo habían dejado por seguir a Jesús. En otras palabras, el Señor Jesús dice, a ustedes les he revelado los misterios porque ustedes estuvieron dispuestos a sacrificar todo, a dejar todo por amor a mi nombre. Prefirieron dejar todo por amor a su nombre. Y esa es la disposición que debe haber en cada siervo de Dios. Estar dispuesto a abandonar todo, principalmente el pecado que nos aparta de Dios. Luego todas aquellas cosas que nos estorban, todas aquellas cosas que nos bloquean el desarrollo y el crecimiento espiritual. Y por eso a ellos se les es revelado. Ahora, vamos a ver, vamos a ampliar este conocimiento con lo que dice en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 10. Daniel, capítulo 12, y vamos a leer en el versículo 10. Dice la palabra de Dios de esta manera, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos orarán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá, pero entenderán los entendidos. Amén. La palabra de Dios nos presenta en este versículo una información maravillosa, una información extraordinaria. ¿Y cuál es la información? Bueno, es muy sencillo. La información es que los que entienden los misterios de Dios son los entendidos. ¿Y quiénes son los entendidos? En la Biblia, el entendido es el prudente, es el sabio. Es el que edifica su casa sobre la roca. Es el que hace la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, hay una diferencia entre hacer la voluntad de Dios y hacer mi voluntad. Hacer la voluntad de Dios es someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Es decir, estar dispuesto a hacer todo lo que Dios dice por medio de su palabra. Pero dice en Daniel 12:10, dándonos a entender cuál es la razón por la que algunos entienden y el resto no, porque fueron limpios, fueron emblanquecidos y fueron purificados. Es decir, se lavaron, se limpiaron totalmente y se alejaron del pecado de una manera asombrosa, y eso dio como resultado de que ellos estuvieran limpios, emblanquecidos y purificados. Y naturalmente, la palabra de Dios enseña que ¿qué fue lo que pasó? Que naturalmente ellos iban a ser parte de los entendidos. Ahora bien, en el libro de Santiago, vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 3. Estamos explicando algunos detalles para luego entrar a explicar lo que es la parábola. Santiago capítulo 3, vamos a leer en el versículo del 13 al versículo
16. Santiago 3, 13 al 16. Dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay confusión y toda obra perversa. Amén. Ahora, la palabra de Dios nos dice algo muy interesante a nosotros en estos pasajes que nos miramos aquí. Primero hace una pregunta el apóstol Santiago. ¿Quién es el que es sabio y entendido? Dice que lo muestra por su buena conducta, su manera de ser, su manera de vivir, su manera de hablar, su manera de lo que es Él en sí. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros logremos entender, que la experiencia cristiana es una experiencia de toda la vida, es una experiencia a diario, es un caminar con Dios, no es una religión formal donde uno cumple con la ceremonia, con todas las cosas, sin embargo se encuentra tan alejado, pero alejado de Dios. Dios desea que nosotros abramos nuestro corazón para que Él pueda habitar con nosotros y en nosotros. Pero dice en el 14, pero, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Qué interesante ese detalle. Es decir, yo puedo mentir contra la verdad ¿cuándo? Cuando yo tengo celos. Celos en la obra de Dios, porque hay otro que predica o hace esto, ese es un celo en la obra de Dios. Celo en el matrimonio. Celo porque aquel tiene un mejor puesto que yo. Celo porque aquel tiene dinero y yo no tengo dinero. Entonces la Biblia nos enseña que para ser entendido se muestra en su conducta, en su manera de ser. Pero si hay celos, yo miento contra la verdad. Y dice el versículo 15 que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Puede ser muy inteligente, puede saber mucho de la Biblia, puede ampliar en conocimientos, pero dice que es terrenal, animal y diabólico. Porque donde hay celos, ahí hay toda obra perversa. Qué lección maravillosa. Santiago lo entendió. Y Dios nos envía este mensaje con el deseo de que nosotros podamos entender. Porque nos puede pasar lo que Jesús está diciendo allá en la parábola. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? De que esta gente no se les ha revelado nada. ¿Por qué? Porque ellos no quieren ver la revelación, porque su manera de ser han hecho de que su entendimiento no puedan ver las cosas espirituales. Y ellos dicen, pues se cumple allá en otro lugar. Por eso la palabra de Dios dice, cuando se convierten al Señor el velo se quita. Hasta allí hay ese velo que nos tapa, que no nos deja ver las verdades que Dios tiene. En San Mateo capítulo 13, volviendo al capítulo 13 de San Mateo, me gustaría que leyéramos el versículo 13. Vamos a leer el versículo 15. No me gustaría dejarlo pasar por alto todos estos detalles, porque todavía no hemos entrado a explicar lo que es la parábola. Dice así, viene Jesús diciendo, vamos a leer desde el 12 porque este versículo está maravilloso. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Mas el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir este versículo? Bueno, el que tiene un poco entendimiento de la palabra de Dios y vive en él y practica lo que la Biblia dice, se le va a dar más entendimiento y va a crecer más en la gracia de Dios. Pero el que no tiene entendimiento y la verdad llegó
Y sin embargo no le puso atención porque no tenía entendimiento, actuó neciamente. Dice que lo que tiene, lo que él cree que tiene, se le va a ser quitado. Y dice el 13, por eso les hablo por parábola. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Están viendo el mensaje? Está la verdad clara de la palabra de Dios y no desean entender. Entonces dice Jesús, les hablo en parábolas. Porque aunque las cosas estén tan claras, dice la gente, no, es simbólico. No, no significa eso. Cuando las escrituras fueron hechas para que un niño las pudiese entender. Y dice el 14, y en ellos, ¿en quiénes? En los que miran los mensajes y no entienden, se cumple la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, mas no percibiréis. Hermanos, esto es triste. Llegar a esta condición, creer que entiende y no entiende. Creer que oye y no oye. Creer que ve y no ve. Y dice el 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. ¿No les parece el mensaje de verdad presente? Es muy pesado, es muy difícil, es una carga, oyen pesadamente. Y con los oídos, dice, oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. No se los cerró Dios, ellos los cerraron al rechazar la verdad de Dios. Y esto no solo pasa en el pasado, esto es para nuestros días hoy. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Como no desean ver, se vuelve tan difícil. Y aunque la verdad esté clara, no logran entender. Hermanos, que realmente no podamos estar en este grupo de personas que aunque miran las cosas no logran entender. O llegar a una condición creer que ves y no ves. Porque es tan difícil y tan duro lo que la palabra de Dios enseña acerca de esta maravillosa parábola. Oremos a Dios para que nuestros ojos puedan ver la verdad de Dios. Para que nuestros oídos oigan la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, por otra parte, dice la palabra de Dios. Vamos al libro de Lucas. Necesitamos saber qué es la semilla. Nos hemos quedado viendo algunos detalles que son importantes. Sin embargo, necesitamos entrar en la parábola. Lucas capítulo 8. Vamos a leer en el versículo 11. Quisiera hacer énfasis, detenerme un poco en este versículo. Si bien es cierto, es la misma parábola, pero presenta un detalle que no aparece en el libro de Mateo. Dice Lucas 8:11 de esta manera. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Cuál es el significado de la siembra? La semilla es la palabra de Dios. Por eso nosotros necesitamos ver a la planta, necesitamos ver el crecimiento para que tengamos una idea de la naturaleza, cómo suceden todas las cosas. Miremoslas ahí, miremoslas. Qué interesante lo que la palabra de Dios dice. La semilla es la palabra de Dios, la semilla. Ahora, vamos a ir a San Mateo capítulo 13 una vez más. Vamos a tratar de ir desdoblando terreno por terreno. San Mateo capítulo 13. Y quiero llegar al versículo del 18 al versículo 23. Mateo capítulo 13, versículo del 18 al versículo 23. Dice así: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. Qué interesante lo que la palabra de Dios nos presenta en este versículo. Vamos a detenernos en esta idea en primer lugar. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué clase de personas es esta? Llegan a una reunión y tienen el privilegio de escuchar verdades presentes. Tienen el privilegio de escuchar verdades que pueden transformar su vida y la vida de su familia. Tienen el privilegio de escuchar verdades trascendentales de tal manera que los puede hacer unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero no entienden por qué. Porque no ven que es para ellos. Porque piensan que las cosas del mundo son más agradables. Porque como dice, son los del junto al camino. ¿Qué pasa cuando hay un camino? Un camino está pisoteado por personas. En otras palabras, está pisoteado por el pecado y está tan duro, porque ama más los vicios, ama más las cosas de este mundo. Y entonces se vuelve casi imposible atender el llamado de Dios. Y dice la parábola, y viene el malo. ¿Y quién es el malo? Obviamente todos decimos, pues es Lucifer, Satanás. Con sus agentes trabajando dentro y afuera de la iglesia. Y el predicador está presentando la palabra con poder. Y alguien dice, ¿y quién es él? Para que yo escuche ese mensaje. Que él es un pecador igual que yo. Y alguien oye que quizás había sido impresionado con el poder de Dios. Pero como que nos cae el espíritu de crítica, pues nos desanimamos. El que escuchó se desanimó. Y entonces dice, no, mejor no. Y cierra sus oídos. Pero también puede ser que podamos endurecer nuestro corazón. De tal manera que estuve a punto de hacer una decisión, vino un llamado, vino un mensaje de Dios. Y resulta de que después de haber sido impresionado por el Espíritu Santo al oír el mensaje de Dios, salgo de la iglesia y alguien me llama. Me llama para una reunión de pecado, de vicios. No sé, quizás cualquier cosa pueda hacer. Y esa semilla cae en el terreno duro y las aves se la comieron, porque si mi naturaleza, aún siendo inclinada al pecado, se ha inclinado más por prácticas heredadas y cultivadas, entonces la palabra de Dios no entra a dar fruto. Porque está tan duro nuestro corazón y se vuelve casi imposible que nosotros podamos atenderlo, el mensaje de Dios. Pero este es el primer terreno. Hay un segundo terreno y un tercero y hay un cuarto. Y dice el versículo 20 de Mateo capítulo 13. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al instante la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Pues cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego se ofende. Amén. Interesante lo que dice este versículo aquí. Muy interesante. Vamos a explicar un poco este versículo. Pero cuando vengamos, después de que escuchemos este maravilloso himno que vamos a oír, para que luego entremos en este estudio que llevamos ahorita, la siembra de la verdad. Recordemos que todo lo que va a dar buen fruto cuesta cosechar. Así que, mis queridos amigos y hermanos, no
sigan viendo el canal, no se separen, no se queden sin nosotros si no terminemos de estudiar este mensaje. Vamos a tener una pausa y luego continuamos con el estudio. Otra vez, bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Son bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Y el que fue sembrado en pedregales, dice el versículo, este es el que oye la palabra y al instante la recibe con gozo. Es decir, es una clase de persona que no está endurecido totalmente. Si bien es cierto, las piedras son duras, pero dice que esa condición hace que brote la semilla, le gusta, le encanta el evangelio, quiere ser misionero, quiere compartir, pero, dice Jesús, no tiene raíz. Su fe está fundada en emoción, su fe está fundada sobre la arena, su fe está fundada sobre información y no en Cristo. No tiene experiencia personal con Cristo. No dedica tiempo a estudiar la palabra de Dios. No dedica tiempo a orar a Dios. No dedica tiempo a encontrarse con el Señor. Y por lo tanto, cuando viene la aflicción, los problemas, la angustia, la situación difícil, la persecución, dice, entonces se ofende. Y como se ofende, se aleja del evangelio. Y entonces dice, no, es que todos los hermanos ahí en la iglesia son malas personas. Lo que sucede es que tengo muchos problemas, necesito trabajar, necesito hacer esto. Y entonces se acabó el tiempo para meditar en Cristo. Interesante. Se acabó el tiempo para adorar a Dios. ¿Cuándo? Cuando yo no tengo raíz. La raíz significa que tiene que ir abajo y tiene que absorber los nutrientes de la tierra y buscar agua de vida, y el agua de vida es Cristo. Pero si yo no tengo raíz, yo estoy muerto, aunque haya brotado, aunque me haya gustado la información, aunque estoy emocionado y pienso de que el evangelio es de emoción y no de convicción. Y entonces viene la situación difícil y terminamos afuera. Un segundo terreno donde aparentemente se fracasó. Tercero,
Dice el versículo 21. Perdón, 22, el 22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. Yo quiero que notemos algo que se presenta en el versículo 22, algo muy interesante, muy importante para que nosotros meditemos. El que cae donde hay espinas, revienta, crece, tiene raíz. Pero dice el versículo 7, para poder entender esta idea, los espinos crecieron, y en otro evangelio dice que crecieron juntamente con la planta y la ahogaron la planta. Qué interesante. El versículo 22 me da una información para entender, comprender qué es lo que me puede ahogar mi experiencia con Cristo. ¿Qué me puede llevar a apartarme de Cristo? ¿Qué puede llevarme a estar lejos de Dios? Bueno, es muy sencillo. El versículo 22 me da 3 características que nos llevan a que no tengamos frutos espirituales. Número 1, afán. Número 2, mundo. Número 3, engaño de las riquezas. Ahí está. El afán de este siglo. Me llama la atención que el Señor Jesucristo en una ocasión Él dijo: mirad por vosotros mismos que vuestro corazón no esté cargado de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Ese día va a llegar. Y la palabra de Dios dice que el afán, nosotros a veces tenemos mucho afán, si bien es cierto hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas. Pero Jesús enseñó algo en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y a veces nosotros venimos y recitamos el versículo. Y la gran mayoría de todos nosotros, los hermanos, no sabemos hasta de memoria el versículo. Pero una cosa es la información y otra cosa es la práctica. Vivir lo que el Señor nos está enseñando. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Estamos buscando otras cosas. Se descuida el culto familiar. Se descuida el estudio personal. Se descuida la oración. Se descuida la comunión, la comunicación con Dios. Como resultado de haberle dado cabida a pasar tiempo en la televisión, en el internet y en tantas cosas que me apartan de Dios, en las diversiones mundanales, entonces mi experiencia con Cristo va terminando ahogada. No porque Cristo quiera, sino porque yo decidí hacerlo de esa manera. El mundo tiene muchas diversiones, muchos entretenimientos, modas y tantas cosas que nos tienen afanados. Llegó diciembre, todo el mundo, pues que hay que comprar ropa nueva, hay que hacer esto, el afán de este siglo. Que si cae en sábado la gente llega, no importa que sea sábado y vamos a recordar a Cristo, no nos engañemos. Y dice el versículo: y el engaño de la riqueza, hay que trabajar. Ya no solo las 8 horas, 16 y las que se puedan más, y trabajas, pero no tienes tiempo para Cristo, no tienes tiempo para Dios.
Y la Biblia enseña de que nosotros debemos darle a Dios el diezmo de todo, aún del tiempo. Pero si yo no le doy tiempo para Dios, entonces yo estoy siendo ahogado. Y cuando hablo de tiempo para Dios, no estoy hablando solo de ir a compartir, sino mi experiencia, mi crecimiento espiritual con Cristo, porque ¿cómo voy a compartir algo que ni yo mismo tengo? Necesitamos nosotros un reavivamiento en nuestra vida personal, pero eso va en la dependencia que nosotros lo queramos tomar. Hay muchos que dicen, no te tomes mucho eso del evangelio como muy en serio. Cuando dice esas palabras es porque él ya está ahogado ya con los afanes de esta vida y con las otras cosas. Y no quiere entender. Pero hermanos y hermanas, miren qué maravilloso el versículo 23 de San Mateo capítulo 13. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende y lleva fruto, y lleva a uno 100, y a otro 60, y a otro 30 por uno. Amén. Necesitamos ser de las personas que oyen la palabra, de las personas que entienden la palabra. Y si no tenemos entendimiento, el consejo es, si alguno tiene falta de entendimiento, pídele a Dios y Dios se la dará. Y dice el proverbio, Dios provee de sana sabiduría a los rectos. Es decir, si estamos haciendo las cosas correctamente, Dios va a proveer todo lo posible, todo lo necesario para que nuestra vida espiritual no sea ahogada con los afanes del mundo, con las riquezas y con tantas cosas que nos tienen ahogados. Se nos ahogó el tiempo, se nos agotó. Por esa razón. En el libro de Lucas 8, en el libro de Lucas capítulo 8, habla también de esta parábola. Y quiero leer del 14 en adelante, que aún agarra explicando las espinas. Y dice del 14 en adelante, San Lucas 8:14, vamos a leer hasta al versículo 17. Lucas 8 del 14 al 17. Ok, vamos a leer. Dice el versículo 14 de esta manera. Y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, mas yéndose, son ahogados de los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida, y no llevan fruto. Y aquí quiero detenerme un poquito. Allá en Mateo no decía placeres. Obviamente decía del mundo, se podría enumerar que está ahí dentro. Pero aquí hace un énfasis especial de que los que son ahogados le dan rienda suelta a los placeres de esta vida. Y eso los ahoga. Y llegamos al 15, mas la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto con paciencia. 16. Ninguno que enciende un candil lo cubre con una caja o lo pone debajo de la cama, mas lo pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Amén. La palabra de Dios aquí nos dice algo muy maravilloso. Lo que cae en buena tierra es lo que es de corazón bueno, recto, retienen la palabra oída. Debemos de preguntarnos en este momento, ¿cómo está mi corazón?
¿cómo está mi corazón? ¿Es bueno? David decía algo muy interesante en su oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. Si mi corazón no es bueno, si mi corazón viejo está mal, es malo, lleno de vicios, lleno de deseo de placeres, lleno de afán, lleno de tantas cosas, necesitamos clamar a Dios. Necesitamos rogar a Dios por su promesa para que Él nos dé ese corazón nuevo. Y no solamente nuevo, sino que sea el corazón recto, íntegro. Íntegro. De tal manera que así como decían con los discípulos, las personas puedan decir, estas personas han estado con el Señor. Que hemos estado con Jesús, que hemos tenido comunión con Jesús. Pero eso va a depender si nosotros se lo pedimos al Señor. La Biblia es clara, ustedes conocen el versículo. Pedid y se os dará. Si nosotros pedimos, Él nos dará. Si nosotros no lo pedimos, es porque no estamos interesados en lo que es el plan de la salvación. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. La palabra de Dios es clara, dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ahora, por otra parte es el versículo 16. Ninguno que encienda un candil lo cubre con una caja, con una vasija, le pone debajo de la cama. Es decir, cuando yo tengo el corazón bueno y recto, yo voy a hacer luz en mi casa, en la iglesia, donde yo me encuentre, en el colegio, en la universidad, yo voy a hacer luz. Pero si yo no tengo el corazón bueno, ni recto, los placeres me están ahogando. Los afanes me están ahogando. Y a veces estamos, no, que no sepan que yo soy adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy haciendo algo malo. Y si estoy haciendo algo malo, es vergonzoso para mí saber de que ellos sepan que yo soy adventista. Pero cuando yo tengo el corazón bueno y recto, yo quiero honrar a Dios y yo quiero poner a Dios en primer lugar en todas las cosas, entonces yo voy a estar con el deseo de compartir a todos aquellos y contarles cuán grandes cosas el Señor ha hecho conmigo. Así que, mis queridos amigos, hermanos, ha sido una bendición estudiar este tema maravilloso, la siembra de la verdad. Rogando a Dios que grabe estas maravillosas verdades en el corazón de ustedes. Gracias por estar ahí. El Señor les bendiga. Quiero terminar con unas palabras de oración para que lo que hemos estudiado quede atesorado en nuestro corazón. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, honrado, alabado y glorificado sea su nombre. Gracias le damos infinitamente porque cuando su palabra se abre, su espíritu nos habla, nos enseña y nos convence. Ayúdanos, Señor, a hacer su voluntad. Perdona nuestros pecados. Danos ese corazón nuevo y recto. Ayúdanos a no tener un corazón duro donde ha sido transitado por el pecado, sino que pueda ser removido por la gracia de su espíritu. Que tengamos una raíz donde podamos absorber de esa agua de la vida que Cristo nos da. Y que podamos cortar todas aquellas espinas de maldad que nos ahogan en nuestra vida espiritual. Y que podamos dar fruto a 100, a 30 y a 60. Que la gracia de Cristo sea manifestada en nuestras vidas cada día. Gracias, Padre, por su amor y misericordia. En el precioso nombre de Jesús, nuestro amante y querido Salvador. Amén. Amén. Olam 7 Internacional presentó su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo. Programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.